Vale, la posición heideggeriana sobre la modernidad como época de la técnica. Heidegger señala que vivimos en un mundo rodeado por la técnica, vivimos en la ubicuidad de la técnica. Y eso es cierto, yo estoy grabando este vídeo con mi portátil, estoy intentando utilizar un micrófono que no sé si está funcionando, pero bueno, y a mi alrededor hay muchísimos aparatos relacionados con la técnica, muchísimos aparatos que realmente no existían en el siglo, ni siquiera en el siglo XIX, muchísimos. Así que también señala al respecto de esta idea que el siglo XX es el punto culminante de los procesos de modernización. Es en el momento en el que podemos ver que vivimos efectivamente, de facto, en un mundo tecnificado. Y de esto obviamente no se da solo cuenta Heidegger, sino que se dan cuenta Herbert Marcuse, Ortega y Gasset, Hans Jonas, Oswald Spengler, etcétera, etcétera. Y todos se ponen a reflexionar sobre este problema. Claro, ¿cómo comienza Heidegger a reflexionar sobre este problema? Bueno, no me quiero enrollar con ser y tiempo, porque de verdad que no quiero, pero él habla del olvido del ser y esto está relacionado sobre todo con que Heidegger quiere desmentir la idea de progreso que había empezado justo en la Ilustración a coger fuerza y que se mantuvo durante el siglo XIX y que bueno, que fue cuestionada por algunos autores en el siglo XIX, así que la idea realmente no es de Heidegger, sino que yo creo, bueno, yo creo, y lo cree mucha gente, no lo creo yo porque lo crea yo, sino que lo cree mucha gente, Heidegger toma esta crítica a la modernidad de Nietzsche, de hecho es que tiene escritos hablando de Nietzsche. Pero bueno, eso es lo que quiere criticar la idea de progreso de este siglo XX, que empieza como a verse en crisis. Ya se veía, ya asomaba las patitas en el siglo XIX, pero es en el siglo XX en el que ya todo el mundo dice que no se puede negar la verdad porque es evidente. Claro, Heidegger habla de ciertos ámbitos en los que se puede sentir esta decadencia, ¿no? Esta crisis en la que estamos subsumidos en el siglo XX por culpa de la técnica. Que quiero sacar aquí mi chuleta. Vale. El primer punto sería básicamente la ciencia, porque en este siglo XX la ciencia se acelera y está sobre todo puesta al servicio de la creación de tecnología. Ya no es una ciencia teórica como era la ciencia helenística, que se dio en el periodo después de Aristóteles, cuando se funda Alejandría y está todo, o sea, se crea el museo y todo el mundo está allí, los sabios de la época, investigando. Ellos tenían un interés más teórico y es verdad que también Arquímedes hizo aportaciones, inventos técnicos, pero él no perdía de vista que él no era tan ingeniero como era matemático. Más que nada era matemático. Entonces la antigüedad sí que tenía todavía ese matiz más teórico, pero hoy en día la ciencia tiene un matiz totalmente práctico. La ciencia es ciencia para crear técnica. También en el arte se siente este espíritu técnico, porque el arte, dice Heidegger, es la expresión de la vida del hombre y es una oportunidad para abrir camino a una nueva verdad. El arte es una manera de desocultar el ser y de abrir nuevas perspectivas. ¿Qué pasa? Que el arte ya no es eso en la edad de la técnica. Es, bueno, básicamente es como una especie de entretenimiento y además es como una especie de reflejo de la realidad diferente para entretenerse, pero que no va más allá, no abre nuevas perspectivas para el ser humano. Y bueno, un poco la reivindicación de Heidegger es precisamente que el arte no se deje guiar por este camino y el arte efectivamente sea arte, que no se desdeñe, que pueda ser una forma de desocultar el ser, una forma de comprensión humana y, y que no sea, que no caiga en la mercantilización y en ser, pues eso, un ornamento o que no alcance una dimensión demasiado simple.
También habla de que en la era de la técnica el obrar humano se interpreta y se realiza como cultura. Y por último, que en esta modernidad se produce una desdivinización o pérdida de dioses. Y es que ya no se trata solo de que en la modernidad la mayoría seamos ateos o por lo menos agnósticos, sino que los dioses salen del espacio público. Ya no se rinde culto, ya el Estado no participa en las vivencias religiosas, se considera, gracias al liberalismo, algo totalmente perteneciente a la individualidad y de la persona, a la privacidad, y ya no es algo público. Por tanto, tampoco es como una nueva perspectiva, una nueva forma de afrontar la realidad, de desvelar el ser, sino que simplemente no hay. ¿Veis por dónde van los tiros? Los tiros van porque la técnica, o sea, una determinada forma de ver la realidad y de entender la vida humana es lo que ha calado. Esto lleva inevitablemente al nihilismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegamos al nihilismo? Básicamente, no es por la técnica es como una consecuencia. Llegamos al nihilismo porque una de las características fundamentales de la modernidad es la preeminencia del sujeto racional. Ya no estamos como en un mundo teológico, un mundo en el que el ser humano es una cosa aparte, sino que ya en el Renacimiento empieza a marcarse un fuerte antropocentrismo. El ser humano se convierte en dueño y señor de la tierra, descubre todo lo que es capaz de hacer y se entiende como fundamento. Y de esto habla Heidegger en Ser y Tiempo también, y señala precisamente a Descartes como la gota que colmó el vaso, porque es que nosotros planteamos la existencia, en cierto momento se planteaba la existencia y luego que a partir de la existencia surgía el sujeto, pero Descartes hace la inversa, o sea, plantea el sujeto como el principio de la existencia. Con lo cual, dice Heidegger que allí ya empieza la serie de catastróficas desdichas que va a ser luego la modernidad. Claro, si el sujeto humano es el fundamento de todo lo que existe, es un fundamento bastante problemático y esto lleva a cierto nihilismo. Porque, bueno, antes existían los valores absolutos, ¿no? Si existía la existencia, podía ser aquí en un plano trascendental, podía ser más aquí, podía ser a través del consenso, pero se veía la posibilidad de llegar a descubrir la verdad del mundo. Pero claro, con el nihilismo, con esto de la muerte de Dios, el hundirse el fundamento, el esfumarse del absoluto, con todo esto se llega a que, bueno, pues por lo menos tenemos el hombre como fundamento. Pero no solo eso, sino que el hombre como fundamento también puede ser criticado, porque el hombre no es libre. Los filósofos de la sospecha, ya sabéis, Marx, Freud y Nietzsche, comienzan a señalar en el siglo XIX que no somos totalmente libres, que no somos totalmente racionales, que tenemos fuerzas inconscientes dentro de nosotros o que la conciencia está determinada por lo material. Y bueno, todas estas ideas hacen que se ponga en crisis también el fundamento del hombre como fundamento, a lo que llegamos por fin al nihilismo. Y aquí el nihilismo lo podemos ver desde dos perspectivas. Por un lado, el nihilismo es algo positivo porque termina con esos valores que eran, ¿cómo decirlo?, que eran opresivos, que no permitían surgir nuevas perspectivas, que no permitían a veces avanzar con tanta facilidad porque estaban ahí como una especie de traba, ¿no? Pero también es algo negativo en el sentido de que el nihilismo es desolador, destructivo, y al final nos deja sin valores, nos deja sin ningún tipo de fundamento y sin ningún lugar sobre los que construir algo, porque al final necesitamos, pues eso, una plataforma sólida, un suelo sobre lo que luego construir algo, y el nihilismo no nos proporciona
eso. Y ese es el problema de la modernidad. El núcleo de la modernidad es el nihilismo. Claro, yo he explicado un poco de dónde viene todo este nihilismo, pero Heidegger avanza más y dice, lo que está provocando el nihilismo hoy en día, sobre todo, es la técnica, la Gestalt. ¿Cómo? Vamos a verlo. En primer lugar, decir lo que es la Gestalt, que es una especie de, le dice armazón vacío, voy a leer, armazón vacío que impone por doquier unos parámetros de orden fijo y estricto control bajo los que todo está calculado de antemano de acuerdo con su eficacia y eficiencia. La técnica, ahora voy a dar una definición un poco más inteligible, pero la técnica, dice Heidegger, es lo que ha conseguido que vivamos en una sociedad como la que vivimos, una sociedad en la que tenemos una economía de casino, o sea, en la que la gente especula y no invierte, no sabe ni siquiera en qué invierte. Entonces, la economía de casino, vivimos en una época en la que todo es stock, todo es mercancía, a todo se le puede poner no solo un valor de uso, sino un valor de cambio. Vivimos también en una época de la tecnocracia política y del imperio de la cibernética. Esa es como la descripción del momento según Heidegger. Y claro, para poder salir de este efecto nihilizador en el que vivimos por culpa de la técnica, lo que plantea Heidegger en la pregunta por la técnica, en ese escrito, es que debemos superar una concepción instrumental y antropocentrista de la técnica para comenzar una relación auténtica, una relación libre con ella. En este sentido, ahora es donde voy a dar la definición más inteligible de la técnica, es que la técnica es dos cosas. La técnica es un medio para un fin, ¿vale? Una forma de hacer algo, un medio para conseguir un fin. Por ejemplo, la cámara es un medio para grabar un vídeo, o yo que sé, un móvil es un medio para comunicarte con las personas. Y también es un hacer del hombre. O sea, la técnica obviamente no se crea de la nada, no la crean los animales, es un hacer del hombre, forma parte de la forma que tiene el hombre de vivir, la forma que tiene el hombre de relacionarse con la naturaleza. Hasta ahí bien, pero lo que dice Heidegger es que esto es una concepción instrumental y antropocentrista. Con lo cual nos da la sensación con esta forma de entender la técnica que la técnica es algo neutral, que es lo que se dice muchas veces, que la ciencia no tiene ideología, la ciencia es neutral, o las armas no matan las personas, cosas así. Pero lo cierto es que la técnica no es lo mismo que la esencia de la técnica. La técnica puede parecernos neutral, pero en su esencia no es neutral. La técnica es un modo concreto de entender el mundo, de habitar el mundo, y el hecho de que no lo veamos es lo que le da más poder. Claro, para salir de esto obviamente hay que desocultar la esencia de la técnica. Y con esto, Heidegger, que es que le encanta el griego y le encanta hablar del origen etimológico de las palabras, comienza diciendo, técnica viene de techné, que bueno, en griego significa pues hacer algo, ¿no? Pero un hacer de tipo artesanal. De ahí tejer y todas estas cosas. Pero dice, pero es que este saber artesanal al final estaba muy ligado con la poiesis, con la creación. De ahí la palabra poética. Con el producir algo. Dice, si la tecnea alude a la relación técnica-arte, también señala Heidegger que se relaciona con el término episteme, conciencia o conocimiento. Y ambas palabras se refieren a un conocimiento más amplio en cuanto el conocer abre a una nueva posibilidad, abre y desoculta. En la técnica, en este sentido, entonces, no es un medio, sino un modo de desocultar, como ya había adelantado. La técnica es un modo de desocultar. Y aquí, a pesar de que sea un modo de desocultar, Heidegger nos explica la diferencia entre
la técnica del mundo antiguo medieval de la técnica moderna, de que son dos cosas diferentes. Las técnicas tradicionales se basan en aprovechar los ciclos de la naturaleza, en cuidar de la naturaleza para poder sacar provecho de ella en el sentido de producir. La técnica tradicional es producir. Pero la técnica moderna se trata de provocar, ¿vale? Se trata de imponer las necesidades del ser humano a la naturaleza y de conseguir lo que quiere de la naturaleza, perjudicándola a ella. A ver, por ejemplo, cuando antes se cultivaba el campo, la única forma de hacer provecho de la tierra era utilizar abonos o el barbecho, que era como la rotación de cultivos, porque la tierra da lo que da, no puede dar más. Pero hoy en día, con la técnica, hemos inventado fertilizantes artificiales, hemos inventado pues plantas modificadas genéticamente, y lo que hacemos es provocar, es ir ya en contra de los tiempos de la naturaleza. No se trata de vivir en sintonía con la naturaleza y aprovechar sus ciclos y conocerlos, sino que se trata de explotarla. Con lo cual tenemos todas las consecuencias que conocemos del cambio climático, de la desertificación, de todo esto. Bueno, ¿qué puedo decir respecto a esto? Que claro, que la técnica tradicional se basa entonces en el cuidado y la técnica moderna se basa en la violencia, en la explotación. Y eso es muy interesante porque esto le puede pasar al ser humano. Porque si la técnica fuese realmente neutra, como en un principio pensamos, no pasaría nada por aplicar la técnica al ser humano. No sería en absoluto inmoral. Pero lo que hoy en día todo el mundo piensa y lo que cuando vemos estos hechos todo el mundo se da cuenta es que aplicar la técnica al ser humano es algo atroz, totalmente inmoral. Entonces, la técnica no es tan neutra. Vamos a darle la razón a Heidegger. La técnica no es tan neutra, porque cuando la aplicamos al ser humano sí le estamos cosificando, sí estamos explotándolo. Y esta es precisamente la crítica que hace también Marx alrededor del capitalismo. El sistema capitalista es un sistema cosificador y es un sistema de dominio y explotación. Así que yo no es que sea anticapitalista, pero ahí lo dejo. Al mismo tiempo, claro, si ignoramos la esencia de la técnica, pues caemos nuevamente en la trampa. Caemos en lo que ocurre hoy en día, que aunque nosotros no lo queramos, sí estamos explotando a ciertos seres humanos. Sí hay seres humanos que viven explotados. Y, por ejemplo, en la gestación subrogada, cuando aprovechamos ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, pero un ser de las mujeres, o sea, la capacidad que tenemos las mujeres, que tienen, en plan, porque yo hijos, ¿no? Que tenemos las mujeres de dar vida, se aprovecha con fines comerciales y eso, y nos utilizamos a nosotros mismos como especie de incubadoras, como vasijas, cuando al final eso, a través del dominio del poder y del dinero, aunque esto ya sería más Habermas que Heidegger, bueno, pues eso, no me quiero enrollar porque me voy a ir por Habermas y estoy en Heidegger. Total, que la técnica va a seguir cosificándonos y vamos a seguir teniendo estos problemas que tenemos hoy en día con la técnica de, qué bien que haya progresos técnicos, pero al mismo tiempo no estamos progresando a nivel moral y hay muchos problemas que estamos teniendo por culpa del desarrollo de la técnica, como la adicción a los móviles por parte de los adolescentes. Y, claro, dice Heidegger que no sepamos que la técnica no es neutra, vamos a seguir cayendo en la trampa como ratoncitos.
Y dice, de la misma manera que en Ser y Tiempo la resolución o estado de resuelto llevaba al ser humano a aceptar su condición de ser para la muerte y pasar del Dasein inauténtico al auténtico, también en la relación de la técnica podemos llevar una relación auténtica o inauténtica, porque podemos experimentar una relación libre con la misma y librarnos de la enajenación o seguir alienados. Claro, y aquí llega por fin la forma más explícita de ¿y la técnica? ¿Qué peligro tiene? Aparte de esto que he señalado de la cosificación. Tiene el peligro de la cosificación, ¿vale? Tiene el peligro de estos efectos indeseados, que podemos llamar efectos colaterales, como la contaminación del mundo, la falta de sentido, la cosificación del ser humano, etcétera, etcétera. Pero el otro gran problema, y no es un problema pequeño, es que amenaza con ser la única forma de desocultar el ser, la única forma de acceder a la verdad. Esto está relacionado con el positivismo del siglo XIX y luego con el neopositivismo del XX. O sea, al final sí que hubo intentos por defender que la técnica y la ciencia orientada hacia la técnica eran la única manera de llegar a un sentido humano. Y claro, la técnica entonces, como es vista como la única forma que tenemos de conducirnos por el mundo de forma segura, empieza a parasitar todo, a parasitar el lenguaje, a parasitar el pensamiento, a parasitar el sentido del tiempo, el sentido de lo sagrado. Y el ser humano empieza como a pavonearse como señor de la tierra, a decir, tengo una manera perfecta de vivir el mundo y puedo dominar el mundo gracias a la técnica y aquí no hay ningún problema. Spoiler, sí lo hay porque estamos viviendo lo que había dicho, todas estas consecuencias negativas, fruto de no ver lo que está delante de nuestros ojos. Entonces es como si tuviéramos una falsa conciencia por culpa de la técnica. La propuesta de Heidegger, por tanto, sería, pues, no es ni demonizar la técnica, ni adorar la técnica, ¿vale? Sino evitar precisamente que se convierta en ese única forma de desvelar el ser, esa única forma de vivir la vida humana. Busca Heidegger que busquemos una nueva forma una forma auténtica de habitar la Tierra. Y claro, el poder de la técnica precisamente está en la capacidad que tiene de desarraigar al ser humano de su esencia y de poder dotarle un sentido a la vida. Porque la técnica es técnica y la técnica no nos puede dar un sentido de la vida, aunque a priori parezca que sí. Parece que sí, parece que todo el mundo quiere vivir una vida cómoda, una vida feliz, una vida placentera, pero cuando la tienen se dan cuenta de que no son felices. Tenemos casos de depresión y de las penas a las que nos llevan las adicciones. Y bueno, todo esto se puede ver fácilmente, yo creo. También señala Heidegger que así como podemos ver todo esto negativo de la técnica, vemos una modernidad en crisis, un mundo que se acerca a su ocaso, cosas así, utiliza metáforas así muy tal. Pero a pesar de que tengamos esto por un lado, también cualquier problema tiene su vertiente positiva porque es un reto y un desafío, y lo que debemos hacer es tomar ese reto y ese desafío de buscar un nuevo sentido, un nuevo habitar para la Tierra. Claro, si no lo hacemos, si nos tapamos los ojos y tiramos hacia adelante, como de hecho lo estamos haciendo, es ahí cuando se va a agravar realmente el peligro y cuando vamos a tener, pues, eso, una cronificación de todas las consecuencias negativas que ya estamos viviendo. Y en este punto, Heidegger dice que, bueno, que aquí tenemos que hacer un parón y tenemos que señalar una serie de retos a los que nos tenemos que enfrentar para precisamente parar, para que
que esto no siga igual. ¿Qué retos son? En primer lugar, el reto del arte, de no perder el arte como una forma de vivir la experiencia humana de forma profunda, no vivir el arte como un entretenimiento, como había dicho. Respecto a las ciencias, darnos cuenta de que la ciencia también tiene su ideología, de que también dentro de la ciencia se eligen qué cosas investigar y cuáles no. Y en ese proceso de elegir qué sí y qué no hay mucha ideología y que si uno no es crítico, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, no me sale. La bomba nuclear, por ejemplo. Bueno, ahora mismo no se me ocurren más ejemplos, pero sí que los hay. O bueno, la selección de genes, ¿no? O sea, algo que puede ser bueno, al final es malo. O la inteligencia artificial. ¿Por qué no se investiga para robots que te hagan la limpieza del hogar? ¿Y por qué, sin embargo, estamos perfeccionando los robots para que hagan investigaciones de antropología, escriban novelas y hagan fotografías o logos, es decir, obras de arte? Porque investigamos que la tecnología nos quite precisamente lo que los humanos disfrutamos y lo que nos hace humanos, y sin embargo queremos seguir que haya individuos que vivan explotados, haciendo trabajos que es imposible que sean vocacionales, porque hay muchos trabajos que son vocacionales, pero hay otros que no. Nadie tiene vocación de gestor de basuras, nadie tiene vocación de barrendero, nadie tiene vocación de no sé, de arreglar las alcantarillas. Nadie. A ver, ¿por qué me he perdido? Ah, vale, sí, estaba con los retos. Bueno, la ciencia, ¿no? Arte, ciencia, humanismo. También dice que uno de los problemas es precisamente el hombre como fundamento de la existencia, como endiosado, y que el hombre tiene que vivir de forma auténtica, aceptando su finitud, aceptando que es un ser para la muerte. Por último, también tenemos la instrumentalización del lenguaje que se produce en este siglo XX. De hecho, hay un giro hacia la filosofía del lenguaje, pero dice Heidegger que no debemos utilizar pragmáticamente el lenguaje, sino que tenemos que cuidar del lenguaje porque es la casa del ser y el ser humano, como poseedor del lenguaje, es el pastor del ser. Por tanto, para hacer una recapitulación, el peligro de la técnica no es fatalidad, sino posibilidad para Heidegger, que a él le encanta siempre hablar de posibilidades. Y una modernidad, pues, en su caso, representa un peligro, pero también un reto, los retos de los que he hablado. La técnica es un modo concreto de desocultar, un desocultamiento provocador, que se impone unilateralmente a la naturaleza y, por tanto, debemos desocultar la esencia de la técnica para ver que efectivamente no es neutra y así poder contrarrestar los efectos nocivos que ella ha tenido hasta el momento.